de Primera de Corintios, el título es La Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Padre, te doy tantas gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por este privilegio de formar parte de tu pueblo, Señor. Siendo personas inmerecedoras, Señor, tú has decidido amarnos y por eso, Señor, te servimos, te adoramos, te bendecimos. Padre, te ruego que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Como le decía, vamos a comenzar con una serie de exposiciones con respecto a la membresía. El propósito es que podamos entender la importancia de asumir este compromiso de ser parte de la membresía de la iglesia local. Cuenta una historia que en un valle inmenso y boscoso no había un árbol el cual había crecido alejado del resto de los árboles. Aunque este árbol era grande y fuerte, se sentía solo, aislado, porque se le veía, ¿no?, lejos a todos los árboles juntos y él estaba solo, no tenía con quién compartir sus experiencias, no tenía con quién recibir apoyo. Pero un día hubo una gran tormenta, con fuertes vientos y una lluvia muy intensa que amenazaba con tirar este árbol, que comienza a tambalear, se siente débil y no encontraba a nadie que lo sostuviera. Pero en ese momento, que él se sentía así débil, sin encontrar contención, ve hacia el frente y alcanza a ver una comunidad de árboles. Estos árboles habían crecido juntos y esto hacía que ellos pudieran resistir esta tormenta, estos fuertes vientos. ¿Por qué? Porque sus raíces profundas se entrelazaron y formaron una red de apoyo que los mantuvo firmes y juntos, logrando así poder resistir esta tormenta. Pero este árbol solitario no pudo sostener y el viento lo derribó. Terminó en el suelo, solo y derrotado. ¿Qué quiero decir con esta historia? Esta historia es importante porque nos muestra la importancia de no estar solos. Este árbol, al estar solo, se sentía vulnerable y ¿qué pasó? Fue derribado. En cambio, este grupo, esta comunidad de árboles, al estar todos juntos, se unieron, se apoyaron mutuamente y lograron resistir la tormenta. De esta manera, o sea, de la misma manera, cuando estamos solos como creyentes, cuando nos encontramos solos en nuestra fe, muchas veces nos sentimos debilitados y vulnerables. Pero cuando nos unimos a una comunidad de creyentes, podemos apoyarnos mutuamente. Podemos compartir experiencias, recursos y protegernos unos a otros en las tormentas de la vida. Por eso es que necesitamos entender la importancia de ser parte de la membresía de una iglesia local. Porque esto nos lleva a una verdadera identificación con la gloria de Cristo. Voy a hacer 3 mensajes de esta serie. El primer mensaje que vamos a ver hoy, vamos a ver primeramente, antes de entrar a la membresía, debemos entender qué es la iglesia. Si no sabemos qué es la iglesia, es difícil de poder entender
por qué debemos hacernos miembros. Lo segundo que vamos a ver es qué es la membresía. Y finalmente vamos a finalizar esta serie con una pregunta. ¿Por qué es importante para nosotros? Así como leíamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que decía, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Obviamente que primeramente debemos entender que cuando hablamos de iglesia, no nos estamos refiriendo a un edificio. No estamos hablando de estas 4 paredes, un techo, no estamos hablando de un lugar físico cuando hablamos de iglesia. La palabra iglesia viene del griego eklesia. Es una de las pocas palabras que no fue traducida, sino que fue transliterada. ¿Qué significa? Que fue pasada del griego al español, se pronuncia igual, no la tradujeron, y significa asamblea. O sea que la iglesia es una asamblea. Cada uno de nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un lugar físico. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar 2 definiciones o 2 tipos de asambleas. La primera, que es una en el cielo, que se la conoce como la iglesia universal, no el lugar donde está la paloma, sino la iglesia general, ¿no? Donde están todos los creyentes. Y otra, y muchas otras, que están aquí en la tierra. Las conocemos como iglesia local. La iglesia universal es una asamblea celestial donde están todos los creyentes del pasado, presente y los que se van a convertir. Esa es la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Es la iglesia que pertenece a Cristo, ¿no? Los que pasaron, los que estamos y los que van a venir. Esa es la iglesia universal. Y la iglesia local es un grupo, es una asamblea de miembros y ciudadanos del reino de Cristo que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para predicar su evangelio y ser obedientes a su mandato. Y obviamente antes de avanzar, tenemos que entender qué es una iglesia local, para saber a qué nos vamos a estar uniendo y a qué vamos a estar comprometiéndonos cuando asumimos el compromiso de ser miembros de una iglesia local. Y obviamente primero debemos entender lo que no es una iglesia local, lo que no significa ser una iglesia local. No significa, no es una afiliación de personas que tienen las mismas creencias, como si fuera una sociedad, una institución o un club. Eso no es una iglesia. Tampoco, como decíamos, no es un edificio, no es un lugar ubicado aquí en Padua, a donde me reúno todos los domingos. Este lugar no es la iglesia, como si yo fuera al cine o a un centro comercial. ¿No? Eso no es la iglesia. Tampoco es una organización no lucrativa con un propósito, declaración y objetivos claros. Aunque nosotros tenemos un propósito, tenemos una declaración de fe y tenemos objetivos claros, que es servir a nuestro Dios, la iglesia no es una organización no lucrativa. Y tampoco es una sociedad benefactora o religiosa. No somos Cáritas, no somos una ONG, eso no es la iglesia. Y entonces, pastor, ¿qué es la iglesia? Cuando hablamos de iglesia, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a ver algunas cosas de lo que nos puede decir que es una iglesia. La iglesia es una asamblea regular de personas que profesan y dan evidencias de haber sido salvos.
haber sido salvos solo por Cristo, solo por gracia, solo por la fe y solo para su gloria, ¿no? Esa es una de las características de una iglesia. Es una asamblea de personas nacidas de nuevo, que se reúnen en un lugar específico. Pero primeramente pertenecen a la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido rescatados, hemos sido redimidos y hemos sido comprados a precio de sangre. Para pertenecer a una iglesia local, primeramente debemos haber nacido de nuevo. La iglesia es un grupo local viviente, ¿no?, que ama. Es un grupo de personas comprometidas con Cristo y comprometidas unos a otros. Por eso es importante, ¿no?, como vemos en las Escrituras, cuántos mandatos nos da el Señor de unos a otros. Amarse unos a otros, saludarse unos a otros, perdonarse unos a otros. Porque la iglesia somos nosotros. La iglesia es un grupo que muestra la sabiduría de Dios y la gloria de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: de esta manera, ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios. Y la iglesia es un grupo que extiende un amor semejante a Cristo, contrario a la cultura, contrario al mundo. Vemos que en este mundo lo único que enfatizan es: vos sos un campeón, todos deben servirte a vos, cumplí tus metas, tu propósito, no importa el otro. Pero la iglesia no es eso. La iglesia extiende su amor, y un amor semejante a Cristo. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es un amor semejante a Cristo? Es un amor sacrificial. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo, Señor, vamos a conocer que somos tus discípulos? Si tuviereis amor los unos con los otros. Si hemos nacido de nuevo, debemos amar a nuestros hermanos. Debemos tener esa necesidad ferviente en nuestros corazones de poder asistir, para poder estar con mis hermanos, para poder amarles, para poder ser animado, para poder ser exhortado a través de su vida. Entonces, esto quiere decir que la membresía de una iglesia no solo puede constar de personas nacidas de nuevo, como vimos, creyentes, que aman y se comprometen con Cristo. La iglesia no es un edificio, sino que es una asamblea de personas nacidas de nuevo, pero entendiendo esta verdad, entendiendo lo que es una iglesia universal, que es la iglesia local. ¿Qué dice la Biblia con respecto a qué es la iglesia? ¿Qué características tiene o debemos tener? Porque recordemos que la iglesia somos cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre. Cada uno de nosotros formamos la iglesia. Y vamos a ver solamente 3 características de cómo las Escrituras describen la iglesia, cómo es la iglesia de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cómo define la
las Escrituras a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Imagínate que eres un dedo. Algunos van a ser el dedo chiquito, otros somos el dedo gordo, otros el dedo anular, ¿no? Cada uno somos un dedo distinto. Imagínate que eres un dedo en una mano. Y tu función es ayudar a la mano a hacer tareas cotidianas. Por ejemplo, agarrar la hoja, tocar un instrumento, escribir. Pero un día te pintó y dijiste, yo no quiero que la mano me mande, porque la mano me cohíbe, la mano me impide crecer, cumplir mis logros, mis metas. Me voy a independizar, ya no voy a ser parte más de la mano. Ahora voy a ser un dedo individual. Obviamente, esto va a hacer que ese dedo se dé cuenta que sin la mano, muchas de las cosas que hacía con la mano no las va a poder hacer. Por ejemplo, no va a contar con el apoyo de la mano, ya no va a poder escribir, no va a poder tocar un instrumento, no va a poder sostener un objeto. Y te darás cuenta que, alejado de la mano, es imposible que crezcas. ¿Qué nos enseña esta historia? Así como el dedo necesita la mano para funcionar de una manera efectiva, práctica, nosotros necesitamos la iglesia para crecer y madurar en nuestra fe. La membresía en la iglesia no es un solo término formal, no es simplemente un título informativo o ilustrativo, sino que la membresía de la iglesia es una forma de vida que nos conecta con otros creyentes y nos permite desempeñar nuestro papel en el cuerpo de Cristo. Obviamente que un cuerpo, la mano fuera del cuerpo, no tiene vida. No necesitamos, o sea, la mano necesita el cuerpo, como el pie, como un dedo, como el ojo, necesitamos el cuerpo para poder funcionar. No somos como la mano de Locos Adam, ¿no? Aquellos viejitos, no conocíamos que andaba la mano por todos lados, de acá para allá, no funcionamos así. Nosotros funcionamos con el cuerpo. Pero también Pablo le escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y ya dándole instrucciones a Timoteo, Pablo le dice, para que, si tardo, Pablo quería visitar a Timoteo y ya prevé que podría llegar a tardar, y le da un mandato. Si tardo, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y nos va a decir cómo es esta iglesia, cómo es la iglesia del Dios viviente. Dice que es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y déjame compartirle otra historia más. Hoy viene muy historiador, ¿no? En un pequeño pueblo había una iglesia muy hermosa que se destacaba por su arquitectura. Era una arquitectura muy impresionante. Y la iglesia tenía una columna central que la sostenía y la hacía visible desde lejos. Era una columna fuerte y sólida. Pero con el tiempo esta columna empieza a mostrar signos de desgaste, del paso del tiempo. Y comenzó a sentirse inestable. Pero un día aparece por este pequeño pueblo un grupo de constructores
y se ofrecieron a restaurar esta columna. Ellos prometían hacerla más fuerte, más hermosa que antes. Sin embargo, la hicieron más delgada, más frágil, porque era lo que estaba de moda. Era lo que la sociedad pedía. La iglesia se sintió orgullosa por tener su columna de acuerdo a lo que la sociedad quería, lo que la sociedad le pedía. Pero pronto se dio cuenta que esta columna no era tan fuerte como antes. Y la iglesia comenzó a sentirse nuevamente inestable. Por eso esa verdad no puede ser cambiada, no puede ser modificada para adaptarla a opiniones o preferencias humanas. La iglesia no funciona de acuerdo a lo que el mundo exige. La iglesia no va tras las personas. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es un lugar donde se proclama y se defiende la verdad de Dios. Esa verdad de Dios que es inmutable, que es eterna, y por eso debemos proclamar y defender esa verdad de Dios sin temor. La iglesia, la asamblea, nosotros, el cuerpo de Cristo, nosotros que somos columna y baluarte de la verdad, somos esa columna, el sostén, el fundamento de la verdad. La iglesia proclama la verdad, la iglesia es quien muestra la gloria de Dios y es donde Dios trabaja visiblemente, a través de la iglesia, a través de vos y a través mío. Dios trabaja a través de la iglesia. Entonces la iglesia no es un lugar donde nos reunimos los domingos. La iglesia somos todos, cada uno de aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre, esa es la iglesia. Por eso es imposible un cristianismo individual, un cristianismo virtual. Y por eso es necesario, como hijos de Dios, ser miembros de una iglesia local. Porque a través de la iglesia local somos columna y baluarte de la verdad. Y porque somos el cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo no anda por sí solo, desparramados por todos lados. Si está fuera del cuerpo, no tiene vida, está muerto. Por eso es importante la membresía de la iglesia local. Porque somos un cuerpo, somos una asamblea, somos un cuerpo vivo que predica y defiende las verdades de nuestro Dios. Pero también Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, en capítulo 5, versículo 20, y nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Vimos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Él es el que nos gobierna. Él es el que nos da las directivas. Nosotros simplemente le obedecimos. También vimos que somos columna y baluarte de la verdad de Dios. Somos defensores de la palabra de Dios. Somos defensores de la verdad de Dios. Proclamamos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero también la iglesia es la embajada del cielo aquí en la tierra. Somos embajadores. ¿Y eso qué significa? Significa que la iglesia es el lugar donde se representan los intereses de Dios.
La iglesia es la que representa a Dios aquí en la tierra, donde se proclama el mensaje de salvación y donde los creyentes pueden acudir, pueden encontrar refugio, ayuda en medio de las dificultades de esta vida. Somos embajadores de Cristo y como embajadores debemos mostrar a este mundo caído que representamos a Dios. Somos representantes de Dios aquí en esta tierra. No sé cuántos conocen de política, de la actualidad. Argentina tiene un canciller. El canciller es el embajador, por llamarlo de una forma. O sea, es el encargado de todos los embajadores de Argentina en el mundo. Pero es el representante de Argentina ante organizaciones internacionales. ¿No? Esa es la función de un canciller. Representa a la Argentina, en este caso al presidente. Es la voz del presidente ante las autoridades. Y recientemente a la canciller Diana Mondino, no sé si alguna vez han escuchado, la echaron de su cargo. ¿Por qué? Porque no representó a quien ella decía representar, en este caso el presidente Milei. ¿No? Votó algo que estaba en contra de lo que él opinaba. Y la consecuencia fue expulsarla, sacarla de ese lugar. Dejó de cumplir esa función. Y nosotros como embajadores no podemos decir o hacer lo que a mí me parece o lo que al mundo le agrada. Porque yo debo y vos debemos representar y debemos estar dispuestos a hablar de lo que el Señor nos ha encomendado. Somos columna y baluarte de la verdad. Y como embajadores debemos representar. Somos representantes del cielo aquí en la tierra. Y debemos representar a Dios. Debemos ser luz y sal en este mundo. Como representantes de Dios. Esa es nuestra función. Un creyente no es simplemente un creyente, ¿cómo se llama? De investigaciones, ¿no? Que anda así de civil, ¿no? Y cuando viene a la iglesia agarra la Biblia, ¿no? No, somos creyentes 24/7. No, somos representantes de Dios las 24 horas. Y debemos representar a nuestro Dios como Él nos manda. Representada a través de las verdades del Evangelio. Ya para ir finalizando, invito a mis hermanos, si quieren, pueden estar pasando. Cuando entendemos que somos el cuerpo de Cristo, que somos columna y baluarte de la verdad, somos embajadores de Cristo aquí en esta tierra. Cuando entiendo estas verdades, lo que debo hacer es, mi vida debe cambiar. Ya debo dejar de vivir para el mundo. Ya debo dejar de preocuparme por las cosas del mundo, sino debo entender que soy parte del cuerpo de Cristo. Debo defender sus verdades, porque soy un embajador de Cristo en este mundo. Y eso hace que mi vida, cuando entiende esta verdad, que cambie. Y lo primero que cambia es nuestra identidad. Ya dejamos de ser quienes éramos, ahora somos representantes de Cristo en esta tierra. Tu vida, mi vida, ya no se centra en nuestros intereses personales, ya no se centra en mis deseos, en lo que yo tengo ganas, sino ya
se centra en servir a Cristo, a representar su amor y verdad en esta tierra. Mi identidad cambia. Ahora todo es para Cristo, para querer agradar a Cristo, para poder servir a Cristo y para mostrar a Cristo en este mundo. Cambia nuestra actitud. ¿Y eso qué significa? Significa que ya debemos dejar de ser orgullosos, de buscar todo lo que a mí me agrada. Al cambiar mi actitud, ahora soy más humilde, soy más paciente. Esposos, esposas, somos más amorosos. Deberíamos, ¿no? En cuanto nos cuesta. Perdonadores, honestos, íntegros y responsables en todos nuestros actos y decisiones, incluso en situaciones difíciles. Debe haber un cambio, debe haber una diferencia. Debemos mostrar que no somos de este mundo, sino que somos representantes de Cristo. También cambian nuestras relaciones, porque ahora amamos y servimos a los demás como Cristo nos amó y como Cristo nos sirvió. Y ahora buscamos oportunidades para compartir de su amor y de su verdad. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás compartiendo de su evangelio? ¿Estás compartiendo su palabra con aquellos que se pierden? Eres un embajador de Cristo. ¿Qué estás haciendo? Y finalmente, cambian nuestras prioridades. Ya no buscamos mis deseos, mis deleites, sino que busco la guía de Dios en todos los aspectos de mi vida, priorizando la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con mis hermanos. Desde el momento que hemos sido comprados por Cristo, dejamos de ser personas que buscan el bienestar propio, sino que ahora empezamos a buscar el bienestar del cuerpo de Cristo. Quisiera terminar con estas 3 preguntas, que puedas estar meditando en ellas, entendiendo estas verdades que hemos visto hoy. Entendiendo que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo va a cambiar tu vida? Entendiendo esta verdad, entendiendo que eres parte del cuerpo de Cristo. Cristo te ha comprado a precio de sangre. Ahora le perteneces. Eres suyo. Entendiendo esta verdad, ¿qué vas a hacer cuando salgas de este lugar? ¿Cómo va a cambiar tu vida? ¿Qué vas a hacer o qué vas a dejar de hacer para glorificar a Cristo, para agradar a Cristo? Y entendiendo esta verdad, quiero que pienses esto también. ¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida para reflejar mejor el carácter y la verdad de Cristo? Que puedas meditar en esta verdad. ¿Qué es lo que vas a empezar a hacer? Desde que conoces esta verdad, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a dejar pasar? ¿O vas a empezar a buscar agradarle a Dios? Y finalmente, quiero que te vayas con estas preguntas. ¿Cómo puedes servir a Cristo y representar su amor y su verdad en tu comunidad, en este mundo? Entendiendo, mi hermano, mi hermana, que si hemos nacido de nuevo, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo, morimos para Cristo, le servimos a Cristo. Él es nuestra fuente de vida, Él es nuestra inspiración, Él es todo lo que nosotros necesitamos.
Solamente necesitamos agradarle a Él, servirle a Él y vivir para Él. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, entendiendo estas verdades, Señor, de quiénes somos en ti.